Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo a Estudiemos Juntos con John. En este estudio nosotros vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. El estudio es titulado Jesús en el Antiguo Testamento y esta es la segunda parte. Antes de empezar, vamos a tener una oración para poder continuar con este estudio. Gracias Dios por este día bendecido que tú nos has dado, otro sábado para poder estar en comunión contigo y con tu Hijo Jesucristo. Te pido que tú nos puedas ayudar durante este estudio. Ayúdame a poder eh, dar estas ideas, este estudio sobre tu Hijo Jesús en el Antiguo Testamento, para que podamos verlo más claro como nunca lo hemos visto en el Antiguo Testamento y verlo tan claro como lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Te pido que tu Espíritu esté sobre mí y sobre esos que van a oír y que me ayude en cada cosa que voy a presentar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el último estudio, nosotros lo que hicimos fue que nosotros cubrimos a Jesús cómo se describe en el Antiguo Testamento hasta cierta parte. A continuar con este estudio, nosotros vamos a ir entrando más profundo. Sería muy buena idea que ustedes, por favor, vean el primer video para que lo que vamos a continuar tenga todo sentido, porque uno es como empieza haciendo la fundación y el segundo se le conecta y así. Ustedes creo que entienden la idea que se presenta. Ahora, una cosa que quiero tocar rápidamente es a lo mejor algunas cositas que no completamente dije en el primer video para rellenar la idea, lo que quiero decir, y también dar una base de lo que se cubrió ya en el primer video para poder continuar con este segundo video. Otra vez, esto no va a ser todo lo completo del primer video, hay muchas cosas ahí que ustedes van a perder si no lo ven y este resumen no va a ser suficiente para eso, pero es nada más para poder darle un toque. Ahora, una de las cosas que yo mencioné en Génesis capítulo 1, versículo 3, es lo siguiente. Ahora, algunas de las cosas que yo mencioné, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 4, y vimos que yo estaba mencionando Jehová Dios, decía Jehová Dios, y eso terminó en el versículo 22. Ahora, va a ser un poquito más claro a continuar el estudio, pero el punto que quiero hacer ahora por adelantado, otra vez, espero que a ver el video anterior, él tenga más sentido, es que cuando vamos a ver Jehová Dios, esto vamos a ver durante este estudio que esto tiene que ver con el Padre y el Padre fue, como nosotros leímos en Proverbios 30, versículo 4 y también Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 30, que el Padre hizo todas estas cosas y el Hijo estaba al lado de él. Por eso vemos cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, etcétera. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, hasta el punto que Adán y Eva llegaron a pecar y entonces dice el versículo 22, capítulo 3, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, se vende el mal y el bien, ahora pues que no halague su mano y ahora también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y entonces Génesis 3:23, el próximo versículo, vemos que lo sacó Jehová del huerto de Edén. Ahora, Adán y Eva no podían estar con el Padre, con Dios el Padre, como vamos a ver a continuación, con el Padre. Entonces, por eso es que su Hijo, que es el ángel de Jehová, es por quien Dios le habló a los padres, como hemos visto hasta ahora, él fue el que lo sacó. Entonces quería hacer esa distinción que no creo que le hice muy bien en el primer video. Otra cosa que también quiero tocar es Génesis capítulo 2 versículo 23 cuando dije que Adán llamó a Eva varona. Eso fue porque salió del hombre. Estaba diciendo mujer, pero quise usar la palabra varona. ¿Por qué? Porque Adán es varón, Eva es varona. Entonces vemos que tiene el mismo nombre, igual como el Hijo de Dios tiene el nombre del Padre. Ese era el punto que quería hacer. Nosotros también tocamos cómo Jesús heredó el nombre de Jehová, él es el ángel de Jehová y tiene la gloria de su Padre. Eso nosotros ya lo cubrimos. ¿Y cómo es que tiene la gloria de su Padre? Cuando el Padre no le daría su gloria a nadie más, es porque su gloria está conectado con el nombre. Y por eso es que Jesús hereda el nombre, tiene la gloria de su Padre, Dios. También nosotros cubrimos como Jesús es el brazo glorioso de Dios, que significa hijo de Dios. Vimos la conexión entre la palabra brazo y hijo, que tiene que ver con descendencia. También, y ahora toco aquí Josué 5:14 un momento. También vimos el ejemplo de Moisés y Aarón, como Moisés, Dios lo hizo a él Dios,
del Aarón y Faraón, y Aarón era su portavoz, y esto también es un ejemplo de Dios y su Hijo, que Dios hablaba a todos por medio de su Hijo, como Moisés y Aarón. Aarón se convirtió en la portavoz de Moisés, el Hijo es la portavoz de Dios, como vimos también en Éxodo capítulo 23, versículo 20 al 21, donde Dios le dice que mi ángel, si oyes sus palabras y haces lo que yo te digo, ¿por qué? Porque el ángel, igual como Aarón, era la portavoz de Dios, como Aarón era la portavoz de Moisés. Yendo a Josué 5:14, el punto que quería hacer aquí es que Jesús es el príncipe o el capitán del ejército que le pertenece a Jehová. Entonces, este Jehová aquí que vemos es el Padre. ¿Por qué? Porque el príncipe, que es el capitán del ejército o el príncipe del ejército, es Jesús. No es el mismo Jehová. En este sentido, ponemos aquí a Jehová. También vemos que es el príncipe de ejército, como dije, y vimos que la Biblia también usa la palabra príncipe para los ángeles. Y esto lo vemos aquí en Daniel capítulo 10, versículo 13. También vimos esto. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, esto es hablando Gabriel a Daniel, 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y vimos que el príncipe aquí tiene que ver con ángel. El ángel malo que estaba tratando con la cabeza de Persia, vino Gabriel para tratar de pelear contra eso y tuvo que venir Miguel, que es uno de los principales príncipes. Y ya hablamos como esto no significa que es uno de muchos, sino es uno, hablando de rango, es el que está por arriba de todo, de los príncipes, hasta también Gabriel. Por eso es que cuando vemos aquí a Josué, el que se le presentó príncipe del ejército de Jehová, es el que está encargado del ejército de Jehová, es Miguel, el mismo Miguel. Miguel es otra vez el gran príncipe sobre todos los ángeles y también, como vemos en Daniel capítulo 12, versículo 1, es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo o de parte de los hijos de Dios. Ese es Miguel. Cuando él se levantará, eso es en el último día, él es el gran príncipe. Otra cosa que nosotros vimos también es que el ángel de Jehová, cuando vino a las diferentes personas que nosotros tocamos, vemos que dice lo que él mismo va a hacer y él promete cosas. Y esto lo comparamos a otros ángeles que solo relatan mensajes. Esto pudiera ser que lo vemos un poco después, pero por ejemplo, con lo que ya cubrimos con Daniel 12, Daniel 10 también, donde el ángel Gabriel viene y dice, estas cosas van a ser, Dios va a hacer esto, etcétera. Nunca dice el ángel que él mismo va a hacer algo. El único que lo dice, que yo haré pacto contigo, yo haré esto, yo haré lo otro, es Miguel o el ángel de Jehová. Y esto también ya lo cubrimos cuando cubrimos Éxodo capítulo 3 y versículo 6. Lo último que también quiero cubrir con Miguel es ya lo que dije, que es él es príncipe por arriba de todos los ángeles. Y vimos que los ángeles también aquí en Daniel 10 eran también príncipes. También vemos que Jesús en Isaías capítulo 9 versículo 6 se dice que sería llamado príncipe de paz. Es muy interesante porque no fue hasta anoche que este versículo me hizo conexión al nombre de Jesús que él se iba a hacer. Jesús iba a ser, como dice ahí, un niño no es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre, ¿verdad? Se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Ok? Príncipe. Otra vez la palabra príncipe está conectada con ángel, príncipe de paz. Y tenemos aquí Miguel, que es el gran príncipe. Recuerde que en Daniel todavía Jesús no había venido en la carne, todavía él estaba como su figura, en su divinidad completa. Entonces, su nombre anterior es Miguel, que significa quien es como Dios, y aquí vemos que él sería llamado príncipe de paz. ¿Quién es que se levantará en el futuro de Daniel al final del tiempo? Miguel, el gran príncipe. ¿Cómo se va a llamar Jesús? El príncipe de paz. El príncipe tiene que ver también, otra vez, otro nombre para ángel. Por último, quiero tocar, aunque no quiero tocar el Nuevo Testamento, pero vamos a usar Hebreos 1 porque sí se tocó un poquito. Vemos que Jesús es levantado por arriba de los ángeles. En el versículo 4 nos dice que es hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Entonces, otra vez, no es que un ángel automáticamente significa que es un ser creado, porque obviamente se dice una y otra vez, la Biblia dice que Jesús fue engendrado, pero todos los ángeles fueron creados. Hay una muy gran diferencia. Jesús salió, procedió del Padre, los ángeles fueron creados, pero Él es el príncipe de los ángeles por arriba de ellos y él fue hecho tanto superior a los ángeles, fue hecho por arriba de los ángeles. ¿Por qué? Porque él heredó como hijo un más excelente nombre que ellos. Ellos no pueden heredar nombre porque ellos no son hijos directamente. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. So vemos que a ninguno de los ángeles Dios nunca ha dicho que ellos son su hijo porque han sido engendrados de él. ¿Son hijos de él? Sí, igual como nosotros somos hijos, pero no en el sentido de padre y hijo literal, como es con Jesús. Vemos que los ángeles, ¿verdad? Versículo 7, son ángeles, lo hacen espíritus, son ministros, llama de fuego. ¿Y qué es lo que era Jesús? Jesús también es un ministro también. Y por eso es que el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Jesús era el ministro principal, el que está por arriba de todos los otros ministros, que son ángeles, que Dios usa para hablar a la humanidad después de la caída, después del pecado que entró. Por eso, como vimos en Génesis, capítulo 2 y capítulo 3, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, pero cuando entró el pecado, entonces era Jehová el que estaba lidiando directamente con el pueblo de Dios. Y vemos otra vez en el versículo 9, más el Hijo dice, más de su propio Hijo, el Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Lo llama al Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la forma y la divinidad de Dios, porque es el Hijo de Dios, no como los ángeles. Por eso continúa el versículo 9, haz amar la justicia, aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. El Padre es el Dios de su Hijo, de Jesús, con oleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros de Jesús? Los compañeros de Jesús son los otros ángeles. Pero como Jesús es el mismo Hijo de Dios, Él es Dios también. Y por esa razón, el Padre, que es el Dios de Jesús, lo ungió por arriba de todos los otros compañeros. Igual como dice aquí, cuanto heredó, otra vez vimos, versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y por último, y ya vamos a salir del Nuevo Testamento, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y continúa. Como vimos otra vez en Proverbios 8, 22 al 30, y también el capítulo 30, versículo 4, Dios creó todo y lo hizo, y esto se ve mucho más en el Nuevo Testamento, lo hizo por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Porque el Hijo, como dice, yo estaba ahí cuando el Padre estaba haciendo esto, también yo estaba ahí con Él haciendo las cosas. Entonces, vemos ahí todas estas conexiones. Eso es un resumen con un poquito extra del primer video. Ahora, con ese resumen todo hecho, vamos a regresar a donde nosotros nos quedamos. Como se mencionó al principio, antes de la caída de la humanidad, nosotros vimos que Moisés registró que era el Jehová Dios, el Padre, quien trataba directamente con Adán y Eva. Sin embargo, después de la caída, ya no vemos al Jehová Dios, como ya vimos en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, tratando directamente con Adán y Eva, sino vimos solamente a Jehová. Y vimos que este mismo Jehová es el ángel de Jehová o el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, él fue el que trató directamente con la humanidad y representó al Dios Todopoderoso, su Padre, ante su pueblo. A veces, cuando leemos el nombre Jehová en el Antiguo Testamento, esto depende del escritor, y es más, quiero decir, más depende más del contexto más que del escritor. Esto se refiere al Hijo de Dios. Ahora, quiero que siempre busquen el contexto para que estas ideas que vamos a estar cubriendo quedara claro. La pregunta ahora es, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios ya no trataba directamente con la humanidad, sino a través de su Hijo? Cuando leemos Salmos capítulo 5, versículo 4, vemos que el salmista dice, porque tú no eres un Dios que son complace en la maldad, ni el mal morará contigo. Mientras el pecado no existiera en este mundo, Dios pudo habitar con la humanidad. En cuanto Adán pecó, el mal se introdujo en el jardín del Edén
y Dios no pudo habitar con los pecadores, porque si lo hacía, ellos serían destruidos. Por eso se instituyó el plan de redención para que la humanidad volviera a Dios. Éxodo 33, versículo 20, Dios dice, y él dijo, no podrá ver mi rostro, porque nadie me verá y vivirá. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, porque el Jehová tu Dios es fuego consumidor. Isaías capítulo 33, versículo 14, los pecadores de Sión temen, el temor ha sobrecogido a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego devorador? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas? Vemos que por causa del pecado, nosotros no podemos morar con Dios porque Él es un fuego devorador y ninguno de nosotros podríamos morar con las llamas eternas. Pero lo bonito es que si seguimos al próximo versículo, la pregunta es respondida. ¿Quién es el que puede morar con el fuego devorador? Dice aquí, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Un punto de esto es muy interesante porque hay mucha gente que creen que cuando Jesús venga y los malos, los que no son salvos, van a estar en un infierno para siempre, viviendo para siempre, en un fuego eterno que nunca se consumirá. Ahora es muy interesante que la Biblia dice que los que van a estar ahí con ese fuego consumidor, que van a habitar con las llamas eternas, no son las personas malas, sino los mismos salvos. Muy interesante, es un punto que quiero que vean, que puedan a lo mejor usar para poder enseñarles a otros. El Salmo 68, versículo 2, como es lanzado el humo, los lanzará. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Otra vez, vemos aquí que por la razón que nosotros somos pecadores, cuando Adán pecó, por eso es que Dios no podía estar con Adán y Eva más y tuvo que mandar a su hijo en su lugar para estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nos irritaríamos de la cera delante del fuego y así perecerán los impíos delante de Dios. Otra vez, versículo 3, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Vemos eso como se conecta con Isaías capítulo 33, versículo 14 y 15. Si Dios tuviera comunión directa con el hombre, otra vez, como dije, Él nos consumiría y dejaríamos existir. Por eso Moisés no pudo ver a Dios cara a cara, sino tuvo que esconderse tras un acantilado mientras Dios pasaba junto a él. Sin embargo, se dice que Moisés habló con Jehová cara a cara. Aquel con quien Moisés hablaba era o es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es nuestro representante y Dios para nosotros, como ya nosotros vimos en Éxodo capítulo 6, cuando dijo, yo me presenté como el Dios omnipotente, pero por mi nombre Jehová no me conocía. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, hablando de Moisés, como él hablaba cara a cara con Jehová, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Otro pasaje que reitera cómo Jehová habló con Moisés se encuentra cuando descendió a la puerta del tabernáculo. Aarón y María hablaron contra Moisés y Jehová no estuvo contento. Esto se encuentra en Números capítulo 12, versículos 4 al 8. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel con toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vemos que Moisés aquí tuvo el privilegio de hablar con Jehová cara a cara y ver su forma. No como Jehová, que pudo ver a Jehová aquí cara a cara, él no pudo ver la cara de Dios cuando él le pidió a Dios para verlo a él cara a cara. Jehová hablaba con sus profetas mediante visiones y sueños, pero con Moisés simplemente le hablaba como un amigo, sin ningún misterio. Vamos a ver ahora lo que estoy hablando.
porque otra vez vemos que a Jehová se le puede ver cara a cara, pero él le pide a Dios para verlo en cara a cara y le dice que no puede. En Éxodo capítulo 33, versículos 18 a 23, nos dice, él, hablando de Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Continuando con el evento actual, vemos en Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 8, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Vemos aquí un solo Jehová o a dos, como en Génesis capítulo 19, versículo 24? Un solo Jehová, el que estaba en la nube, quien habla cara a cara con Moisés, descendió y se paró junto a él. Este mismo Jehová proclamó el nombre de Jehová mientras Jehová Dios pasaba delante de él. Como hemos leído antes, no podemos estar en la presencia de Dios y vivir, porque nos consumiría. El primer Jehová, el que estaba en las nubes, estaba junto a Moisés en la hendidura de una roca mientras Jehová Dios pasaba al otro lado. Dice el versículo 5 que Jehová descendió en la nube. Ahora, ¿quién es este Jehová que siempre estaba en la nube? La que Moisés podía ver cara a cara. Ya nosotros vimos que el ángel de la presencia de Dios salvó a Israel en Isaías capítulo 63, versículo 9. Ahora, ¿qué más podemos ver sobre este Jehová que estaba en las nubes? En Éxodo 13, versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. En Éxodo 14, 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y también vemos en Éxodo 16, 10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 33, 9 al 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y en Deuteronomio 1, versículo 32 a 33, y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduviese, y con nube de día. Ahora, quiero que ustedes comparen estos versículos que leímos con estos siguientes versículos. Números 20, versículo 16. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Éxodo capítulo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y otra vez Éxodo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Este Jehová en las nubes que guió a Israel también es conocido como el ángel de Jehová. A lo largo de los libros de Moisés vemos la misma descripción de este otro ser divino llamado Jehová. Jehová y el ángel de Jehová. Este mismo ángel de Jehová es adorado y designado Dios de Israel por Dios mismo. Es el representante de Dios, así como Moisés fue hecho Dios de Aarón y Faraón y su pueblo.
Analizaremos esto en la siguiente sección. Las historias de la Biblia pueden servir de ejemplo, como ya vimos, para mostrarnos las verdades espirituales que no podemos ver físicamente. Nos ayudan a comprender las cosas de Dios. Vemos una historia en la Biblia que nos ayuda a comprender esta relación entre Dios y su Hijo y cómo se relacionan con nosotros. La historia de José tiene muchos paralelismos con Jesús, pero me gustaría analizar uno específico hacia el final de su historia y ver cómo se relaciona con Jesús. Tras ser enviado como esclavo a Egipto por sus hermanos, José acabó en prisión, y allí Dios lo puso para interpretar dos sueños que finalmente se hicieron realidad. 2 años después, Dios le dio al faraón dos sueños que lo perturbaron. El jefe de los coperos recordó cómo José interpretaba los sueños y se lo contó al faraón. Y José fue presentado ante el faraón y Dios le reveló el significado de los sueños. Cuando todo esto sucedió, el faraón le dio a José todo el poder sobre Egipto, excepto sobre sí mismo. Génesis capítulo 41, versículo 40 al 44. Dice el faraón: Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Vemos que José recibió el mayor honor posible. Se convirtió en gobernante de todo Egipto, excepto del propio faraón. Donde quiera que José iba, era como si el mismo faraón estuviera allí. José era la presencia del faraón y hablaba y gobernaba como él. José era el que es como el faraón para la gente del mundo. Tenemos la realidad de este ejemplo que Dios proporcionó a través de José en Jesús. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 28. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él, hablando de Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios sujetó todas las cosas debajo del pie de Jesús. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se acepta a aquel que es Dios, que sujetó a Él, a Jesús, todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, que es Dios el Padre, para que Dios, el que es el Padre, sea todo en todos. Así como el faraón sometió todo a José, excepto a sí mismo, para que José pudiera librar su reino de la hambruna, vemos lo mismo a mayor escala. Dios, el Padre, sometió todo a los pies de su Hijo y le dio la autoridad para reinar, pero Dios mismo es exceptuado. Cuando Jesús finalmente destruya al último enemigo, es decir, la muerte, entonces estará sujeto a Dios, quien sometió todo a sus pies. La historia de José refleja esta realidad más amplia de la relación que existe entre Dios, su Hijo y la humanidad. Dios envió a su Hijo, el ángel de su presencia, para representarlo como Dios antes el pueblo de Israel. Vimos este mismo ejemplo cuando el faraón nombró a José gobernante de todo Egipto. También lo vimos cuando Moisés fue como un Dios para Aarón y el faraón. El propio Hijo de Dios, Jesús, debía ser la voz de Dios, al igual que Aarón lo fue para Moisés. Al Hijo de Dios se le dio toda la autoridad y debía tratar directamente con el pueblo como Dios, al igual que José. Es a Jesús a quien se refiere cuando los términos ángel de Jehová y Jehová, según el contexto, se escriben en la Biblia según la interpretación del Antiguo Testamento. Ellos entendían que solo hay dos seres divinos, como ya vimos en Proverbios capítulo 30, versículo 4. Dios, en su sabiduría, dio a la humanidad conocimiento de sí mismo y de su Hijo a través de las cosas naturales que podemos ver y los ejemplos que nos ha dado. Como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Desde la creación de la humanidad hasta los diversos ejemplos de la Biblia, podemos ver y comprender las cosas invisibles de Dios. Yo espero que ahora podamos ver cómo los creyentes del Antiguo Testamento conocieron e interactuaron con Jesús. Ahora bien, cabe la pregunta, entonces, ¿qué hay de Dios el Padre? Nosotros vimos que hay dos Jehovás, pero ¿cómo es que nosotros sabemos cuando se refiere al Padre? Como ya nosotros vimos en el principio, Jehová Dios estuvo con Adán y Eva hasta la caída. A partir de entonces fue Jehová quien trató con la humanidad en persona. Los escritores escribieron mucho sobre Dios el Padre. Después de todo, ese es el Dios de la Biblia. Ahora, veamos ahora los otros términos que se usan al hablar de Dios. Uno de los versículos más reveladores es la escena en la que Jesús se presentó ante Josué antes de derribar los muros de Jericó, como ya nosotros cubrimos aquí en el principio de este estudio. En Josué capítulo 5, versículo 14, dice, Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Cuando Josué desafió aquí a Jesús, que fue el hombre que se le apareció, sin saber quién era, Jesús le respondió que era el capitán o el príncipe del ejército de Jehová. Observe que el ejército pertenece a Jehová y que Jesús es el capitán o el príncipe del ejército que pertenece a Jehová. Aquí tenemos donde dice ejército de Jehová, un nombre que ya nosotros conocemos, Jehová. Pero cuando nosotros invertimos las palabras, entonces encontramos otra descripción, Jehová de los ejércitos. Ahora, Jehová de los ejércitos aparece unas 273 veces en el Antiguo Testamento. A continuación, analizaremos algunos versículos seleccionados que nos ayudarán a ver con mayor claridad a quién se referían los profetas al escribir Jehová de los ejércitos. Por ejemplo, ya tenemos en la pantalla Samuel 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Viendo los versículos que tienen que ver con David, nosotros vemos en 2 Samuel capítulo 5 versículo 10 que nos dice lo siguiente. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. En 2 Samuel 7:22, por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Versículo 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. David nos habla del Dios de Israel, y lo llama Jehová de los ejércitos, y también Jehová Dios de los ejércitos, y también y Jehová Dios. Aquí encontramos tres términos diferentes para el Padre, que es el Dios de Israel. Cuando vamos a ver a Elías y Eliseo, vemos a 1 Reyes capítulo 18, versículo 15, que dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y vemos en 2 Reyes capítulo 3 versículo 14, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Aquí vemos que los profetas Elías y Eliseo llaman al Padre Jehová de los ejércitos. Más importante aún, cuando juraron, se basaron en la condición que Dios vive. Dios no puede morir, pues Él es inmortal. Fue el Hijo de Dios quien murió por nuestros pecados. Esto no indica aquí que cuando hablaban, esto se refería al Dios Padre. Vemos en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 hablando de Dios Padre. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también en el capítulo 6 versículos 15 a 16 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vemos aquí en estos dos pasajes
que el Rey de los siglos es inmortal y es el único y sabio Dios. Y Jesús sabemos que murió y también resucitó, pero muy importante, murió. Y también vemos en el siguiente pasaje que es el único que tiene inmortalidad y él habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pero sabemos que a Jesús, hasta Moisés lo llegó a ver cara a cara y también sabemos que a Jesús en el Nuevo Testamento fue visto en cara a cara, además estuvieron con él. Entonces, creo que nosotros hemos visto algunos versículos que nos muestran que Jehová de los ejércitos se refiere a Dios Padre. Entonces, para poder concluir este video, antes de entrar a la próxima sección, el próximo video, para que sepan, va a ser el video donde nosotros vamos a poner en práctica todo lo que se ha aprendido. Nosotros hemos visto en este video, a continuar, que la razón por qué Dios no pudo estar con Adán y Eva, por eso es que dice Jehová Dios, como leímos en Génesis, y después dijo Jehová, es porque nosotros como pecadores no podemos morar cerca de Dios, porque seríamos consumidos, porque Él es un fuego consumidor. También nosotros hemos visto que Jesús es el príncipe del ejército de Jehová, o el capitán en otras versiones, como la versión inglés, que se llama el capitán del ejército de Jehová. Cuando dice Jehová de los ejércitos, vemos que es Jehová, el Dios de los ejércitos, porque ya vimos que Jesús es el príncipe del ejército de Jehová. Cuando intercambiamos esa palabra o la ponemos al revés, por eso es que vimos esa conexión. Y vimos que los profetas, por ejemplo, Elías y Eliseo, cuando ellos juraron por Jehová de los ejércitos, y eso tenía que ver, ese jurado estaba basado en que vive Jehová de los ejércitos. Pero sabemos que Jesús, como es primeramente el príncipe o el capitán del ejército de Jehová, sabemos que cuando Jesús vino, Él murió y Él también resucitó. Él no es el único inmortal que está en luz, que nadie lo puede ver, que ningún hombre lo ha visto, porque sabemos que Moisés estuvo cara a cara con Jehová. Sabemos que Jesús vino a la tierra y estaba entremezclado con la humanidad. Si fuera Dios el Padre, entonces eso no pudiera suceder, estuviéramos completamente destruidos. Ahora, con todo eso, para darle un poquito más a esa idea, voy a incluir algo aquí que no tenía en la presentación para que vean cómo es que Dios, el Padre, no pudo venir aquí directamente a la tierra cuando su hijo murió en la cruz. En 2 de Samuel, capítulo 22, también esto se encuentra también en Salmo 18, porque esto es un salmo, como vemos aquí en el versículo 21, habló David a Jehová las palabras de este cántico, y un cántico es un salmo. Esto es un salmo que también se encuentra en Salmo 18, pero para mí, cuando yo oí esta presentación sobre esto, se hace, creo, más fácil recordar, porque 2 Samuel 22 debe de Salmos 18, 2 y 22, fácil recordar. Los salmos, si nunca lo han pensado de esta forma, es una forma en cual Jesús habló por medio de David, en este caso, las experiencias que él iba a pasar en el futuro. También tenemos, por ejemplo, como la historia de José, como dije anterior, historias de la Biblia que se encuentran especialmente en el libro de Génesis y también en otras partes, donde nos enseña a nosotros cosas espirituales que sucedieron en el cielo y las podemos ver y entenderlas aunque, aquí viendo las historias del Antiguo Testamento. Vamos a continuar aquí para que vean lo que estoy hablando. Ahora, piensen que este no es David que está hablando, sino que es Jesús que está hablando del evento que le iba a suceder a él en la cruz cuando él fue llevado a la crucificación por el pueblo judío para que pueda morir por nosotros. Ahora, miren este pedido de Jesús mismo y pónganse en esa condición y en ese periodo. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Ahora vemos que Jesús está orándole aquí al Padre y el Padre es su roca, es su fortaleza. El Padre es su libertador y más importante, su Padre es su Dios, en cual Jesús confió. Versículo 4. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte,
y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seúl me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Quiero que se imaginen Jesús aquí estando en la cruz, estaba rodeado de ondas de muerte y torrentes de perversidad lo atemorizaron. Él estaba viendo la muerte y él clamó a su Dios y su Dios le dio oído. Continuando versículo 7 otra vez. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Dónde que estaba Dios? Él estaba en su templo, ¿verdad? ¿Qué es lo que fue que Jesús le dijo a sus discípulos cuando oraran? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús estaba aquí en la tierra siendo crucificado y le estaba rogando a su Dios, a nuestro Dios, y Dios desde su templo oyó su voz. Versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Vemos aquí la emoción de tan fuerte que un padre tuvo viendo y oyendo a su hijo clamando por él siendo crucificado aquí en la tierra. Fue tanto que la tierra se conmovió y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. La misma descripción que nosotros leemos durante la descripción cuando Jesús estuvo en la cruz. David lo está escribiendo desde el punto de vista de arriba para abajo, del cielo para abajo, viendo estas cosas. En los evangelios se ve del punto de vista del hombre mirando para arriba. ¿Y qué salió de su nariz? Humo salió. Y de su boca, fuego consumidor. Y carbones fueron por él encendidos. Versículo 10. Inclinó los cielos y descendió. Vimos aquí el Padre inclinó los cielos y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Entonces, cuando él baja, dice, cabalgó sobre un querubín. Un querubín es el ángel en cual él voló y voló sobre las alas del viento. En la Biblia, el viento y las alas, todo eso tiene que ver con ángeles. Hay muchos versículos que también describen estas mismas cosas, pero vamos a mantenernos aquí por ahora. ¿Y qué es lo que él hizo para no poder venir aquí a esta tierra y estar en nuestra presencia? Porque como leímos ya, si nosotros estamos en la presencia, él es un fuego consumidor y nosotros seríamos consumidos. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Otra vez en la Biblia, nubes se relacionan con ángeles. Cuando vimos que a Jesús fue llevado al cielo, fue llevado en nubes y en otros lados dice que los ángeles se lo llevaron para arriba. Ahora, imagínense si él no pusiera estos ángeles y estas nubes, porque también recuerden que la descripción de los evangelios, mirando de abajo para arriba, dijo que se oscureció el lugar donde estaban. Había terremotos y un oscurecimiento bastante fuerte, que eso, por esa razón, muchos dijeron que este era el Hijo de Dios. Versículo 13. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. ¿Ven lo que sucedió ahí? El resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Por esa razón, Dios tuvo que poner algo entre nosotros y él. Cuando él vino, él oyó y él vino para ver lo que le estaba sucediendo a su hijo. Entonces, continuando aquí, versículo 15 para abajo, empieza aquí ya el Hijo de Dios murió y ahora para mí es como lo vamos a leer más o menos. Y ahora está hablando de la resurrección, la experiencia de Jesús que él estaba sintiendo y viendo a ser resucitado. Versículo 15, envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas
y quedaron a descubierto los cimientos del mundo y la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Ok, so antes de continuar ahí, nosotros vemos aquí ahora la resurrección. Dios envió para sacar su hijo de la muerte. Libró a su hijo del poderoso enemigo que es la muerte. Y recuerden como dije en 1 Corintios capítulo 15, el último enemigo es la muerte. Dice el versículo 19, cuando lo asaltaron en el día que Jesús fue quebrantado, Jehová fue su apoyo. Y Jehová fue el que lo sacó al lugar espacioso y lo libró porque se agradó en su Hijo. Ahora, versículo 21, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. ¿Recuerdan lo que leímos en Hebreos capítulo 1? En el versículo 8 y 9, Dios le dice a su Hijo, tu trono, Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad, es este tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Vemos eso mismo en 2 Samuel 22, versículo 21. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y continúa ahí y recuerden que esto es también David hablando, pero podemos ver esa experiencia por medio del Salmo de David. Entonces, para resumir, tenemos otra vez a dos Jehovás. Uno es el Hijo, que heredó su nombre de su Padre, el que tiene la gloria de su Padre, el que fue visto cara a cara por Moisés. Y tenemos un Dios que es el Dios y Padre de Jesús, el Dios del ángel de Dios, obviamente, y fue el que Moisés no pudo ver cara a cara cuando dijo que quería ver a Dios. So, regresando a esa historia, lo que sucedió fue dos cosas. Otra vez, vino Jehová de la nube, que es el ángel de Jehová, que ya nosotros vimos que era también el que estaba en la nube, vino y cubrió a Moisés. Y cuando Dios vino y bajó, fue el ángel de Jehová que empezó a declarar todas las cosas de Dios y solamente pudo ver un poquito de Dios, Moisés, para que nos pueda ser consumido. Y ahí había dos. Entonces vamos a terminar aquí con una oración y continuaríamos en el próximo estudio, la tercera parte. Gracias Dios por este estudio que hemos hecho. Gracias por todo lo que tú pudiste enseñarme unos años atrás y ahora puedo compartir de nuevo con las personas que están aquí viendo estos videos. Te pido que esto sea de bendición y edificación para que podamos entender más el Antiguo Testamento, que no es tan claro como el Nuevo. Te pido que las cosas que he dicho, si las cosas que a lo mejor no dije muy bien, que tú le puedas aclarar a ellos estas ideas y para que no sea solamente yo hablando, sino por medio de tu espíritu, tú le estés enseñando las cosas que tú quieres que ellos sepan. Gracias de nuevo otra vez, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos otra vez este estudio y vamos a continuar ahora en la tercera parte, ya en tomarnos esto lo que hemos aprendido y empezándolo a poner en práctica. So, hasta ese estudio, tengan un bendecido sábado y una feliz semana. Bye.